¿por qué hacer un modelo ER? Entity Relationship o entidad interrelación, ¿vale? O sea, ¿por qué hemos de aprender a utilizar esta herramienta para diseñar bases de datos? Bueno, pues fijaos, un ejemplo de un modelo ER para que lo tengáis presente podría ser este diagrama de aquí, ¿vale? Es un diagrama típico de entidad interrelación, ¿de acuerdo? Y sirve para poder diseñar bases de datos. ¿Pero por qué hacer esto y no hacerlo directamente? Mirad, nuestro objetivo es hacer el modelo relacional, es decir, si hemos de diseñar una base de datos, lo hemos de hacer en el modelo relacional, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado del modelo relacional, que es el más extendido y está basado en tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, pues, ya conocido las tablas. Tenemos tablas, tenemos atributos en las tablas, tenemos los dominios, como tipos de datos en este caso, y tenemos también claves foráneas que apuntan, es decir, es lo principal del modelo relacional. Hemos de conseguir, cuando queremos diseñar una base de datos, al final lo que queremos es hacer un diagrama o tener las relaciones con, pues eso, con las claves foráneas, atributos y todo esto. Por ejemplo, esto sería una base de datos. Más tipos de bases de datos podrían ser esta, que es la del Animal Mountain, la clínica veterinaria. Tienen otra imagen, otro estilo, otro look and feel, pero en el fondo es lo mismo. Tenemos las tablas, tenemos dominios, es decir, el tipo de datos que hay, y luego también tenemos la interrelación que hay entre las tablas mediante claves foráneas. Por ejemplo, aquí tenemos que la tabla pets, pues este animalito doméstico es de un cliente, el customer number, y entonces el customer number pues está apuntando, es esta de aquí, en el fondo vendría por aquí, a la primaria de customer, ¿vale? O sea, el objetivo cuando queremos diseñar una base de datos relacional es tener este tipo de diagramas relacionales. Más ejemplos, hemos visto la de Animal Mountain. Esta sería otra vez la de Employees, pero con otro aspecto. Los aspectos pueden diferir un poco por la herramienta utilizada, pero en el fondo, si yo también miro esta, pues aquí tenemos los Employees ya conocidos. Esto sería la tabla en sí, los tipos de datos y la interrelación entre las tablas con las claves foráneas. Aquí en este diagrama nos han añadido además pues otro tipo de información como pueden ser los índices u otras cosas, pero en el fondo es lo mismo. Si miramos también ejemplos que tengo aquí de imágenes, otro diagrama relacional con otro aspecto, pero en el fondo esencialmente es lo mismo, tablas, tablas y más tablas, dependiendo de el tipo de diagrama, son todos equivalentes, modelos relacionales. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo es hacer esto, pero estamos diciendo de hacer antes el modelo entidad-relación. Bueno, vamos a explicar un poquito una metáfora y un símil con otro concepto para que lo entendáis mejor. Pues vamos a emplear una metáfora, un símil, respecto a lo que sería la construcción de un edificio. ¿Vale? La construcción de una base de datos, el diseño de una base de datos se parece muchísimo a lo que sería la construcción de un edificio y es lo que quiero representar aquí. Fijaos, tenemos un cliente, ¿vale?, que representa esta persona que pues ha comprado un terreno o algo así y tiene la idea brillante de que quiere construirse una casa, pero no sabe bien cómo hacerlo. Tiene una idea de lo que quiere. Entonces esta persona, este cliente, recurre a la ayuda de un arquitecto y lo que hace es explicarle su idea de lo que quiere. El arquitecto hay cosas que no tiene claras, vuelve a interactuar con la persona, le hace preguntas, resuelve dudas, es decir, se produce un ciclo de información entre arquitecto y persona. Y claro, vosotros podéis pensar que, bueno, pues una vez ya le ha dicho lo que quiere, este arquitecto dibujaría los planos y se lo presentaría, digamos, a la persona. Bueno, pues no. No hace eso porque
fijaos que dibujar los planos requiere un esfuerzo considerable. Ya tenemos muchísimo detalle, tenemos las cotas, tenemos una distribución muy precisa, y en el fondo lo que va haciendo este arquitecto con esta persona, a medida que van hablando, es dibujar un esbozo, un sketch, es decir, decirle, ah, bueno, ¿usted qué quiere? ¿La cocina aquí? Ah, muy bien. ¿Y luego qué quiere? Pues tener el living room al lado, no sé qué, pero bueno, la sala de juegos la querría aquí. Bueno, va interactuando y hace lo que sería un esbozo de lo que este cliente puede querer. Cuando han sido modificado esto y dice, no, pues esto no lo quiero aquí, lo quiero en el otro lado, aquí quiero un parking, lo que sea. Cuando ya tiene esto claro y han hecho todas las modificaciones, es cuando este arquitecto ya, con el beneplácito del cliente, lo que hace es dibujar el plano de la casa. Ya sería el paso previo a la implementación. Cuando el plano ya está hecho, de ahí a ser construido hay un pequeño paso. El plano ya tiene cosas mucho más detalladas y ya digo, es casi lo justito para ser implementado. Entonces, cuando ya estamos en este estadio y tenemos el plano bien detallado, mediante las herramientas de construcción se construye la casa físicamente y entonces ya tenemos nuestro edificio construido. Este sería más o menos el proceso que seguiríamos para construir una casa, ¿de acuerdo? Hablar el cliente con el arquitecto, extraer todas las ideas, hacer un esbozo y después ya cuando tienes claro el esbozo ejecutas el plano, haces el plano y luego haces la casa. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la base de datos? Pues mirad, el proceso es equivalente, es muy parecido y lo vais a entender. Mirad, aquí tenemos un usuario, en este caso podría ser una empresa, alguien que tiene necesidades de almacenar datos y entonces tiene la feliz idea de que necesita almacenar sus datos de un modo organizado, es decir, necesita una base de datos. Pues para eso recurre a una persona de IT, Information Technology, una persona experta, puede ser en base de datos, diseño de base de datos, y lo mismo que hemos dicho antes, si la base de datos tiene, bueno, primero tiene que quedar claro que quiere una base de datos relacional, es decir, basada en tablas, porque si fuera de otro tipo, bueno, pues la implementaríamos de otra manera, pero en el fondo lo que hemos dicho antes, si tú quieres tablas, tú podrías pensar que esta persona va a hacer esto de aquí y va a crear el modelo relacional de tablas, o sea, relaciones con sus atributos, sus dominios, claves foráneas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso no es aconsejable, ¿vale? No es aconsejable porque una base de datos puede tener bastante complejidad y lo mismo que pasaba con el edificio, que hacer ya esto, poner las tablas, es un esfuerzo considerable y lo que primero hay que hacer es organizar las ideas para saber de qué va esta base de datos y qué conceptos son los que están, bueno, que necesita almacenar. Por eso, en lugar de hacer un modelo de momento ya directamente relacional, lo que va a hacer el diseñador de la base de datos es ir identificando todas las cosas que llamaremos entes, las entidades, de las que queremos almacenar cosas, y estas otras cosas serían los atributos de los entes, es decir, cada ente de cada cosa queremos almacenar una serie de atributos y no solo eso, sino que también necesitamos saber cómo se interrelacionan entre sí esos entes y además qué cardinalidades, etcétera, etcétera. Es decir, estamos haciendo un esbozo, un sketch de nuestra base de datos. Cuando hablando con nuestro cliente le vamos proponiendo cómo lo estamos diseñando y él va interactuando con nosotros, va hablando y aquí pues modificamos ciertas cosas, las cambiamos, etcétera, etcétera, ya es el momento cuando tenemos nuestro diseño bien hecho e identificados todas las cosas que queremos almacenar,
pues es el momento de decidir, en base de datos, si lo que queremos es un modelo relacional o en este estadio nos serviría, con este modelo lógico, conceptual de la base de datos, que es el modelo ER, podríamos decidir si quisiéramos implementarlo en otro sistema gestor de otro tipo, como podría ser un jerárquico, como podría ser en red. Tendremos los relacionales, que como es el más extendido y es de lo que va nuestro curso, será en el que enfocaremos toda nuestra proyección, es decir, todo irá orientado a hacer el modelo relacional basado en tablas. Pero el modelo ER de diseño nos serviría para cualquier implementación que quisiéramos. Lo que pasa es que nosotros lo haremos para el modelo relacional, ¿vale? Incluso nos serviría para hacer pues, un new SQL, un no SQL, porque los conceptos y lo que queremos saber de ellos y cómo se interrelacionan es exactamente lo mismo en cualquier modelo. Pero cuando ya tenemos hecho el diseño bien y está bien diseñado, ¿vale? Entonces es el momento de pasar este modelo ER a el modelo relacional basado en tablas. ¿De acuerdo? Hay una manera de hacerlo, ya se explicará, pero de ese esbozo, de ese sketch que sería el modelo ER, lo pasaremos al de tablas. Fijaos, bueno, no es el momento, ya lo explicaré más adelante, pero que se parecen, pero no son exactamente iguales, son otras cosas. Cuando ya hemos hecho el modelo relacional, pues ahora queda construir, como antes construíamos una casa, pero ahora lo que tenemos, en vez de las herramientas de construcción, lo que tenemos es mediante SQL, que es el lenguaje para interactuar con esta base de datos, para hacer la creación de las tablas, la creación de los índices, la creación de todos los objetos y luego la inserción de los datos, nos comunicamos y construimos nuestra flamante base de datos, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero comentar es que el proceso de construir un edificio, una casa, pasa por los mismos pasos que el de una base de datos y que suele ser conveniente, por simple que sea nuestra base de datos, hacer este sketch, este esquema conceptual que nos ayudará a identificar mejor todas nuestras necesidades de almacenamiento. Entonces el modelo ER va básicamente de entender este lenguaje gráfico y de poderlo dibujar correctamente. Decía que cuando nuestra base de datos es relativamente sencilla, nosotros podríamos tener la tentación de pensar directamente ya, lo que hemos dicho, saltarnos este paso y pensar en tablas. Ya digo, cuando es pequeñita es factible, pero os voy a enseñar, por ejemplo, modelos relacionales que estamos trabajando, que vamos a trabajar en el curso. Por ejemplo, aquí tenemos los ya vistos, el de pueblos, tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 7 tablas. El de Animal Mountain va rondando lo mismo, 7, 8 tablas, ¿vale? El de empleados, employees, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, unas 6, 7, 8 tablas, El orden de magnitud, pues, viene a ser así. Luego tenemos algunas otras, por ejemplo, esta, bueno, esta es la de empleados, lo mismo, pero con otra visión, ¿vale? Las 8. Esta es la de una que se llama Neptuno, también que tenemos productos, detalles de pedidos, clientes, y el orden de magnitud es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Pero, bueno, aquí también tenemos otras, ¿ves? Aquí tenemos solo 4 tablitas, aquí tenemos 4, ¿vale? Pero, por ejemplo, una llamada Shakila, que es la oficial de MySQL, que va de un rental DVD, o sea, alquileres de DVDs y vale, una tienda que almacenaría pues eso también información sobre películas. Pues aquí ya tenemos, el orden de magnitud sería unas 15, 16. Ya diseñar esto pues se complica un poco, ¿vale?
Pero quiero enseñaros otra que encontré, que es un ejemplo de SQL Server, que sería esta de aquí, ¿vale? Fijaos que este modelo relacional, ¿vale? Tenemos en colores, para organizarlo mejor, pues apartados de ventas, compras, persona, producción, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en cada parte del color, o sea, están interrelacionados todos, pero tenemos pues lo mismo que hemos visto, son todas las tablas con sus claves foráneas, interrelacionan las tablas, tenemos los dominios, pero esto tiene del orden de 60, 70 tablas. Esto es inabarcable poderlo hacer directamente pensándolo en modelo relacional directamente. Hay que primero identificar las necesidades y todo lo que queremos almacenar. ¿De acuerdo? Por eso, ya digo, la justificación del modelo R, por muy simple que sean, aunque tengamos, digamos, una base de datos que al final tendrá 4 o 3 tablas, es igual. Es muy conveniente hacer un buen diseño, modelo ER, porque si haces un buen diseño aquí, luego los demás pasos vienen determinados o condicionados por este, y si este primer paso está ok, el siguiente paso es simplemente plasmar esa idea en tablas y al final la base de datos va a quedar robusta y bien hecha. Del mismo modo que si cuando aquí hacemos un mal boceto y ese mal boceto lo implementamos y hacemos un plano que es un plano malo de un boceto, o sea, con muchas medidas bien puestas, pero no deja de ser un mal plano. O sea, imagínate que yo he puesto a lo mejor, aquí está la cocina, y dentro de la cocina pongo el bidet y la ducha, ahí, pues claro, cuando yo construya eso, pues va a quedar un truño de casa, ¿no? Pues lo mismo, cuando tenemos un mal diseño de base de datos, ese mal diseño de base de datos hará que hagamos un MR que tendrá esas carencias, esos problemas, y cuando construyamos esa base de datos, el problema que le veremos, o sea, ese truño, esa bazofia de base de datos, el problema que tendrá y lo que veremos, observaremos, es que no puede almacenar los datos que nos habíamos propuesto que almacenase. O sea, será inservible porque le veremos los problemas. Aquí veremos, pues eso, cosas que no funcionan y que no pueden almacenar lo que yo hubiera querido. Entonces, a posteriori, podríamos, viendo las cosas que están mal, pues me daré cuenta y diré hacia atrás: mira, el diseño que hice, si hubiera hecho esto, en vez de cambiar aquí, lo hubiera puesto allá y esto así, entonces no hubiera tenido esos problemas. Bueno, pues la justificación del por qué vamos a mirar el ER está más que hecha, o sea que espero haberos motivado para que podamos entender bien el modelo entidad interrelación, entity relationship.